Buenas, mi nombre es Pablo Muñoz y el que voy a presentar es un trabajo titulado Estudio Chute y Brooks, rastreando la cultura fotográfica en Montevideo de 1868 a 1880. Este es un trabajo realizado en el curso Fotohistorias de América Latina del Departamento de Historia del Arte del Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York, CUNY, como parte de la maestría en estudios liberales en 2018. Este ensayo discute el establecimiento del estudio fotográfico fundado por los fotógrafos estadounidenses Charles Wallace Chute y Thomas Brooks en Montevideo, Uruguay, en 1868, y cómo esto contribuyó a la formación de una cultura fotográfica en Montevideo junto a otros estudios y fotógrafos individuales que estaban trabajando en la zona del Río de la Plata hacia fines del siglo XIX. La fuente primaria de esta investigación es la colección de fotografías de Montevideo atribuidas a dicho estudio de 1880, que se encuentran en la colección Wallach de impresos y fotografías en la Biblioteca Pública de Nueva York. Cuando Chute y Brooks se establecieron en Montevideo, adquirieron parte del equipamiento que había pertenecido a Abate y compañía, un estudio fundado por el fotógrafo irlandés radicado en Estados Unidos, George Thomas Bate, y asociados en 1860, primero en Buenos Aires y luego en Montevideo. De manera similar, los socios Chute y Brooks mantuvieron varios estudios fotográficos en Montevideo en diferentes direcciones de la ciudad y también en Buenos Aires. El estudio Bate y compañía había documentado la Guerra del Paraguay, también conocida como la Guerra de Triple Alianza, que había tenido lugar de 1864 a 1870 entre Paraguay y la llamada Triple Alianza de Argentina, el Imperio de Brasil y Uruguay. Esta guerra fue de las más sangrientas de la historia de América Latina, con un número estimado de 400.000 muertes. Es sabido que esta fue la tercera guerra fotografiada luego de la guerra de Crimea en Rusia y la guerra civil en los Estados Unidos. El fotógrafo Bate viajó a los Estados Unidos y replicó el género de la fotografía de guerra que había visto en el país del norte, en Paraguay. El estudio hizo un álbum de 22 fotografías llamada La Guerra Ilustrada, que está preservado en la Biblioteca Nacional de Montevideo. Al observar a los estudios contemporáneos de Chute Brooks y su clientela, son claves interesantes para poder comenzar a entender la cultura fotográfica en América del Sur y cómo ésta se estaba construyendo. Algunos encargos que Chute Brooks tuvieron en Montevideo fueron, por ejemplo, retratos oficiales de jefes militares y, sorprendentemente, fueron encargados de tomar las fotografías de los asesinos de Conrado Rucker, presidente del Ministerio de Justicia, en 1870. Los sujetos fueron fotografiados antes de ser fusilados. Una figura clave en la investigación sobre el estudio de Chute Brooks es Hasselt Hoffenberg, quien aparentemente atribuyó esta fotografía a Chute Brooks. Digo aparentemente porque si hacemos la comparación del álbum de fotografías de Montevideo en la Biblioteca Pública de Nueva York con el libro que publicara Hoffenberg titulado La fotografía de América del Sur en el siglo XIX, encontraremos que hay solo una foto que coincide y que es Recreo del Prado, lo cual confirmaría que el álbum de fotos de Montevideo es del estudio Chute y Brooks. Además, una marginalia, un pedazo de papel adjunto al álbum en la biblioteca, tiene el nombre de Hoffenberg e indica que las fotografías son del estudio Chute Brooks. Si bien todo esto indica que la autoría de las fotografías corresponde al estudio Chute Brooks, estas no están selladas en el reverso como era una actitud típica que tenían los estudios. Como podemos observar en la ficha de la Biblioteca de Nueva York, esta adquirió la colección de fotos en el año 1927. En aquel año eran atribuidas a un fotógrafo desconocido. Sin embargo, el libro de Hoffenberg, que fue publicado en 1982,
Esta fotografía del Recreo del Prado está fechada en 1880 y en la colección de la biblioteca la misma foto está fechada en 1890. Es poco probable que Hoffenberg haya donado el álbum de 1927, dado que en esa fecha tendría 5 años de edad. Sin embargo, gracias a este pedazo de papel podemos asumir que Hoffenberg quizás ayudó a identificar la autoría de las fotografías a Chutian Brooks. O, quién sabe. Sin embargo, hacia 1880 en Montevideo, según Juan Antonio Varese, historiador de la fotografía en Uruguay, podemos contar aproximadamente 20 estudios fotográficos, la mayoría de ellos establecidos a finales de la década del 60 del siglo XIX. Tomar vistas de la ciudad para la venta de turistas era un encargo frecuente de los estudios. Chute y Brooks era un estudio de gran porte con varios fotógrafos trabajando para ellos. Además del álbum atribuido a Chute Brooks, existen 2 fotografías en el acervo de la Biblioteca Pública de Nueva York con el sello sí impreso del estudio. Estas son 2 vistas de la Bahía de Montevideo. Una de estas vistas es muy similar a la foto que forma parte del álbum, pero tienen diferente epígrafe. Sin embargo, podría considerarse a este un género típico de la época que muchos estudios reprodujeron. En conversación con la historiadora Magdalena Broquetas, que ha trabajado en el Centro de Fotografía de Montevideo por 15 años, me comentó que hay varias copias de este álbum en colecciones de Montevideo, pero que todas son atribuidas a fotógrafos desconocidos. Si volvemos a la fotografía de Recreo del Prado, Hoffenberg, autor del libro sobre la fotografía del siglo XIX en América del Sur, quien sirvió a la Armada durante la Segunda Guerra Mundial y luego se graduó en la Universidad de Chicago en abogacía antes de mudarse a Brasil, donde residió 20 años, podemos ver su periplo por América del Sur recolectando muchas de estas fotografías. El texto que acompaña su libro es descriptivo y a veces anecdótico acerca del momento en el cual las fotografías fueron tomadas, situándolas en momentos históricos. En general, se describe el punto de vista del fotógrafo, el estado de ánimo de los personajes fotografiados, si miran a la cámara o no, etc. Como el título del libro lo menciona, América del Sur del siglo XIX en fotografías, 205 impresos históricos, su objetivo era proveer de un panorama de América del Sur en fotografías. Sin embargo, el estudio de la fotografía de América del Sur como un objeto de estudio, particularmente la del siglo XIX, es un emprendimiento enorme. Se pueden encontrar historias de las fotografías país por país o fotógrafo por fotógrafo, pero no hay algo así como una mirada regional. Quizás las recopilaciones sobre los fotolibros de América Latina es una vía de acceso interesante. En el libro de Hoffenberg hay 15 fotos de fotógrafos uruguayos o que residían en Uruguay. Chutian Brooks, Jesús Cubela, John Fitzpatrick, Anselmo Fleurking y Victoriano Pérez. Como podemos observar en la fotografía Recreo del Prado, se cita restaurante en el Parque Prado, Montevideo, Uruguay, circa 1880. El cocinero está mirando a la cámara, tomando vino en la botella. Los precios de las bebidas y las comidas aparecen en ambos lados de la puerta. La palabra lunch está en inglés. John Fitzpatrick, nacido en 1847, muerto en 1928, fue un fotógrafo inglés que emigró a Montevideo en 1968. Trabajó como operador en el estudio Chute Brooks y era para el momento uno de los más importantes junto a Abate y compañía. La clientela inglesa en Montevideo frecuentaba dichos estudios. Montevideo tenía varias compañías inglesas funcionando en ese momento, como la ferroviaria y el agua corriente, solo por nombrar 2 muy relevantes, y los estudios fotográficos se encargaban de registrar dichas obras. Esto es algo de lo que comenta Varese. Ambos estudios, Chutian Brooks y Fotografía Inglesa, así se llamaba el estudio de John Fitzpatrick, trabajaron para la revista Caras y Caretas en sus sucursales en Montevideo, Buenos Aires y Europa.
Sus fotos fueron reproducidas en diferentes técnicas como la del grabado. Chute y Brooks fueron bien conocidos por utilizar las técnicas de la pintura por sobre la fotografía, como una técnica de retoque, a cual llamaban el efecto Rembrandt. Esta técnica trajo una disputa pública entre los estudios Chute Brooks y Bate y compañía, porque Chute Brooks argumentaba que habían sido los primeros en utilizarla. En esta línea, la combinación de fotografía y pintura, según Varese, continuó en el circuito montevideano. El artista norteamericano y fotógrafo G. W. Chandler, quien fuera operador de Chute y Brooks, entrenó a Víctor Modesto Ocampo Vilaza en el oficio, un fotógrafo afro-uruguayo que fundara un estudio al cual llamaría Foto Rembrandt entre 1922 y 1927. Es interesante ver cómo esta técnica llegó desde Estados Unidos a Uruguay a fines del siglo XIX. Es por ahora desconocido saber quiénes fueron los pintores que colaboraron con estos estudios fotográficos. En el aviso de prensa de Chuten Brooks podemos notar la importancia de este servicio como un agregado a la fotografía convencional. Sería interesante preguntarse en qué medida esta combinación de pintura y fotografía podría ser considerada un antecedente de las ramas del diseño gráfico o el retoque fotográfico en Montevideo. Otro fotógrafo interesante que continuó el estudio Bate y compañía era Juan van der Weyde, originario de Bélgica, responsable del periódico The South American Review, publicado en inglés en Montevideo. En 1971 ofrecía los servicios de un pintor italiano llamado Gianoli y también tomó las fotos de la inauguración del sistema de aguas corrientes en Montevideo. El llamado efecto Rembrandt le llevó a tener peleas nuevamente con el estudio Chute y Brooks, quienes reclamaban la exclusividad de su uso. Para concluir, podemos decir que el análisis de cómo la fotografía se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX en Montevideo aparece íntimamente ligado al impacto de la cultura angloparlante y de una sensibilidad visual relacionada a la búsqueda de un modelo de ciudad europea.